Te damos gracias, Señor, porque podemos congregarnos para escuchar tu palabra, para recibir el mensaje, el consejo sabio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos puedas hablar a nuestros corazones con tu Espíritu Santo, que puedas, Señor, abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y nuestros corazones para ver, escuchar, mirarte a ti, mirarte solo a ti, Señor. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar entonces abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a estar estudiando el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Le he puesto por título a este mensaje, Mirando la revelación de Cristo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y antes de empezar a leer, quiero decir que el libro de Apocalipsis es una revelación. Apocalipsis en sí significa quitar el velo, descubrir algo, develar. Es una palabra que viene del griego y nosotros en el español tenemos la palabra Apocalipsis, que es una palabra que se llama transliterada, es decir, una palabra que pasa muy parecida al original, a un nuevo idioma. Y en este caso es Apocalipsis, porque viene del griego apocalipsis. Y quiere decir quitar el velo, develar, es decir, que lo que está se pueda ver, pueda ser manifestado. Hay personas que dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, es decir, que no se puede estudiar, que no se puede mirar más allá. Sin embargo, nosotros a través del estudio del libro de Apocalipsis nos damos cuenta que no es un libro sellado, sino que por el contrario es un libro que está abierto. El Señor le dice, no sellen las palabras de este libro, a diferencia de lo que le dijo, por ejemplo, al profeta Daniel, que fue estas palabras, sella las palabras de este libro porque son para mucho tiempo. Sin embargo, en Apocalipsis, que es como 600 años después de Daniel, ya le dice que no selles las palabras de este libro. Entonces, el mismo nombre del libro es una apertura a la verdad. En inglés, por ejemplo, el nombre del libro no es Apocalipsis, sino que es Revelations, revelación. Es algo que se está revelando. Y nosotros en este tiempo que vivimos, sobre todo aquí en los Estados Unidos, en este año 2025, que ya partió algo a finales del año o a mediados del año 2024, muchas cosas han estado siendo reveladas, muchas cosas han estado siendo expuestas. Así que en ese sentido entendemos un poco más a lo que se está refiriendo el nombre de Apocalipsis, que es quitar el velo, develar, que las cosas sean expuestas. Entonces este libro es un libro abierto para todos aquellos que de corazón sincero quieren buscar la verdad, para aquellos que tienen un anhelo por conocer la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Señor Jesucristo. A través del libro de Apocalipsis nosotros vemos que el personaje central es el Señor Jesucristo. Decía yo la semana pasada que si nosotros entendemos un montón de cosas de Apocalipsis, de los juicios de Dios, de lo que viene, de la gran tribulación, etcétera, etcétera, pero nos perdemos el poder ver a Cristo en este libro, el poder ver al glorioso Señor, entonces lo hemos perdido todo. Porque el Evangelio es acerca del Señor Jesucristo y todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, están mostrando al Señor Jesucristo en una o en otra manera. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo es revelado, sobre todo en el primer capítulo, vemos algunas de las características del Señor. También vemos en este libro al Señor Jesucristo inspeccionando las iglesias, en los capítulos 2 y 3, y luego lo vemos a Él coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos una progresión de la revelación del Señor Jesucristo.
¿Cuál sería entonces el tema de todo este libro, del libro de Apocalipsis en general, de estos 22 capítulos? El tema de este libro es la victoria de Jesucristo y de su iglesia sobre Satanás y sus aliados. El libro fue escrito para dar consolación a una iglesia sufriente que tenía muchas luchas durante los primeros años de la extensión del Evangelio. Ellos tuvieron persecución, sobre todo por algunos de los emperadores, porque los emperadores buscaban la adoración, y cuando los cristianos verdaderos no se rendían a eso, a reconocer al emperador como Dios, como el Señor, entonces tenían persecución, les hacían la vida imposible. Pero el libro de Apocalipsis nos da ánimo y les daba ánimo a aquellas personas en ese momento, mostrando que Jesucristo, al final de todo, el soberano de todas las cosas, era victorioso, vencía. Entonces, qué maravilloso es saber que al final de la historia humana, el Señor Jesucristo es el vencedor, y aquellos que están en Él y que están con Él, nosotros, la iglesia del Señor en general, somos vencedores, somos más que vencedores. Entonces es algo maravilloso, porque a veces cuando vamos a través de una prueba, de una dificultad, y no vemos la luz al final, si podemos saber que Dios nos dio una palabra y nos dice tú vas a vencer en esto, entonces seguimos en medio de ese camino y de esas dificultades, pero sabiendo que el Señor es victorioso y nos ha dado la victoria. Gloria a Dios. Este libro fue escrito más o menos por el año 96, durante el reinado del emperador Domiciano. Y es algo maravilloso saber que en medio de todas las pruebas que la iglesia sufrió en ese tiempo, en medio de todas las pruebas que la iglesia ha sufrido a través de las edades, y en medio de todas las pruebas que la iglesia del Señor todavía va a sufrir, va a tener la victoria porque Cristo ganó la victoria. Quiero leerles, ustedes no lo tienen que buscar, pero Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice así, que nos muestra la victoria de Cristo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Aleluya, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bendito sea el Señor. Es maravilloso ver la palabra del Señor que nos muestra a nuestro Señor, al Cordero de Dios, como vencedor. Cuando Él vino y quedó registrado en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nosotros vemos la manifestación del Señor como un ser humano y en humildad, como un manso cordero, que dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero. Él, el Dios de toda la creación, se humilló hasta lo máximo para venir a nacer como un ser humano, para poder traernos a nosotros la salvación. Pero aquí en el libro de Apocalipsis ya no se ve más como el manso cordero, sino que se ve como el Señor glorificado, y es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces el Apocalipsis, este libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. En este libro se revela la persona del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que ¿quién le dio? Que Dios le dio, el Padre, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Siempre Dios nos quiere avisar las cosas. Yo he aprendido a través de mi caminar cristiano que el Señor siempre nos quiere hablar. Él es la palabra viva de Dios, el Logos, el verbo de Dios, como le llama aquí el libro de Apocalipsis. Y Dios siempre nos quiere hablar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos para poder escucharle y para poder obedecerle y seguir los consejos que Él nos da o las advertencias que Él nos da.
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos de una manera muy maravillosa la revelación, la manifestación de los ángeles de Dios sirviendo a los propósitos de Dios. En este capítulo lo vemos que le va a traer mensajes a Juan que Dios le dio, pero en otros capítulos vemos que están los ángeles ejecutando los juicios de Dios, las palabras de Dios mandadas a la tierra, y no solamente eso, sino que incluso en un capítulo nos menciona que hay un ángel que sale por el cielo predicando el evangelio eterno, cosa que en ninguna de las partes anteriores de la palabra se había visto, pero eso lo vamos a tocar cuando lleguemos a ese punto. Solo quiero mencionar que el ministerio angelical se ve con mucho detalle en este libro. Entonces Dios envió esta palabra, esta revelación, por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan el apóstol, uno de los 12 apóstoles del Señor, era uno de los más cercanos al Señor, que incluso queda registrado que él recostaba su cabeza en el regazo, en el pecho del Señor Jesucristo. Tenía una amistad y una cercanía muy hermosa con el Señor. Y este siervo, cuando recibió esta revelación, él estaba ya un anciano que por causa de la palabra del Señor había sido enviado a la isla de Patmos, había sido exiliado, lo querían sacar de en medio y lo habían mandado hacia allá. Se lo envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan no solamente escribió el libro de Apocalipsis, sino que también él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Y muchas de las palabras que nosotros vemos aquí están también en esos libros anteriores, en esas cartas que el apóstol Juan escribió. Y él daba testimonio. Y por causa de la palabra del Señor y del testimonio del Señor Jesucristo, él fue enviado en exilio a esta isla, siendo ya un hombre anciano. Él era uno de los más ancianos que quedó vivo en ese momento. Todos los otros apóstoles habían muerto con muertes crueles y violentas, y solamente él estaba quedando. Y dice aquí él, inspirado por el Espíritu Santo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro trae una bienaventuranza. Y hablábamos la semana pasada que ser bienaventurado quiere decir que son dichosos aquellos que tienen esta oportunidad. Y en estos tiempos que nosotros vivimos, todas las personas, al menos en este país, que no es un país donde está prohibido el Evangelio, tienen la oportunidad de acercarse a la palabra de Dios, tienen la oportunidad de tener una Biblia, donde la gente va, encuentra Biblias. Incluso en los hoteles hay Biblias puestas allí. Entonces las personas tienen la posibilidad, y si no tuvieran una Biblia impresa, ¿no es cierto?, en papel, en los teléfonos celulares están las aplicaciones gratis para tener la Biblia. O usted entra, ¿no es cierto?, a uno de estos motores para buscar la información, y usted le pone libro de Apocalipsis, y ahí a usted le aparece el libro de Apocalipsis completo en diferentes versiones, y usted lo puede leer. Las personas no están prohibidas de leer la Biblia en este momento en este país, y creo que no lo van a estar por un tiempo. Entonces dice aquí la palabra: bienaventurado el que lee. En esos tiempos, cuando se escribió este libro, esta carta, que también es profética, no existían los libros como existen ahora. El tener el acceso a un libro, a un rollo, en ese tiempo, ¿no es cierto?, sea de papiro o de pergamino, eran escasas las oportunidades. Entonces, generalmente, cuando se juntaban los primeros cristianos, ellos se reunía un grupo de personas que escuchaban y uno leía.
Y dice aquí, bienaventurado el que lee, pero no solamente era bienaventurado el que leía, sino también los que escuchaban, los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces este libro, que es una carta, también es una palabra de profecía, es decir, está revelando algo que está pasando, pero que Dios está mostrando, pero también puede incluir la revelación de cosas futuras, como las vemos más adelante. Y guardan las cosas en ella escritas, no solamente la leen, no solamente la escuchan, sino que la guardan. Y guardar, en este caso venía de una palabra griega terein, que no era solamente custodiar o almacenar. Si tengo la Biblia guardada, sí la tengo guardada ahí, no la leo nunca, no la estudio nunca porque la tengo guardada, sino que se refería a algo que era atesorar en el interior para después sacar provecho en abundancia, no solamente para la persona que la lee, sino que para compartirla con otras personas, no solamente para el crecimiento espiritual de una persona, sino para compartirlo con otros que necesitan recibir esa palabra. Y aquí está la primera bienaventuranza, bienaventurados los que leen. Pero quiero decirles que el libro de Apocalipsis no tiene una sola bienaventuranza, tiene 7. Y habíamos estudiado que 7 quería decir perfección, completo, plenitud. Entonces aquí es interesante que esta es la primera bienaventuranza, y yo voy a leer muy rápidamente todas las 7 bienaventuranzas que aparecen a través del libro. Solo voy a darle el versículo, el capítulo y el versículo, lo voy a leer y vamos a continuar con el capítulo 1. La primera bienaventuranza está aquí en el 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Luego en el capítulo 14, versículo 13 leemos, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Capítulo 16, versículo 15, tercera bienaventuranza. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Capítulo 19, versículo 9, cuarta. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aleluya. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La sexta bienaventuranza, capítulo 22, versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la última, capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 7 bienaventuranzas, 7 bendiciones de Dios, 7 palabras que nos dicen que somos dichosos en Él. Bendito sea el Señor. Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan nos vuelve a decir que Juan es el que está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces Juan está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ya dijimos también la semana pasada que Asia se refería, esa Asia menor a donde estaban estas iglesias, se refería a lo que actualmente es Turquía. Si usted va a Turquía en este tiempo, usted podría encontrar quizás los lugares, no las iglesias físicamente levantadas, porque todas esas iglesias desaparecieron, pero usted podría encontrar esas iglesias, esos lugares donde estas iglesias estaban más o menos localizadas, las ciudades por lo menos. Entonces nos dice aquí que Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia.
y les dan una palabra, gracia y paz a vosotros. A aquellos que recibían en ese momento, recuerda que les dije que los primeros cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces este libro es un libro profético, una carta que está llevando palabras de aliento, de ánimo, de soporte a aquellos que estaban en aflicción, para que ellos pudieran mantenerse firmes. Porque qué maravilloso es cuando uno recibe una palabra de aliento, cuando uno está en el momento más difícil y llega alguien y le dice, no, sigue adelante, tú puedes, esto va a pasar, esto no va a durar para siempre. Y usted recibe esa fuerza, ese ánimo. Recuerdo cuando estaba estudiando aquí en el college, Dallas Christian College, y en un momento me parecía que ya no podía más, porque para mí era difícil, porque era todo en ese momento en inglés, y en ese tiempo hablaba y entendía menos inglés que ahora, y ya pensaba dejarlo todo y tirarlo todo. Según yo iba a frizar, como le llamamos nosotros en mi país, a congelar, y después más adelante iba a estudiar, y llegué a una de las clases y me senté allí conversando con uno de los estudiantes. Le dije, no, voy a parar esto, ya no puedo más. Y me recuerdo que me dijo, no, me dijo él, era un joven americano, afroamericano, me dijo, no lo hagas, me dijo. Sigue adelante, me dijo, he escuchado a los maestros hablar en otras clases del trabajo que tú estás haciendo y que están impresionados con el trabajo y estás haciendo algo muy bueno. No tienes que parar ahora, sigue. Y me recuerdo que en ese momento esas palabras de esa persona me animaron realmente y me levantaron mi espíritu para poder seguir. Así que si tú estás escuchando este mensaje y estás pasando por momentos difíciles, el Señor te dice, sigue adelante. Yo soy más que victorioso y yo te doy esta victoria a ti. El Señor te dice, no pares, sigue adelante en las cosas buenas que has emprendido, en la obra de Dios. A lo mejor estás viviendo momentos difíciles, a lo mejor no estás viendo lo que quisieras ver, pero el Señor te dice, el que persevera hasta el fin, ese va a recibir la bendición, ese va a alcanzar, ¿no es cierto?, las promesas de Dios. Así que levántate, donde quiera que estés, mirando y escuchando este mensaje, levántate en el nombre del Señor y sigue adelante. El Señor te va a dar la respuesta viene en camino. Amén, aleluya. Entonces le dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Qué maravilloso es poder recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo inmerecido, son las bendiciones de Dios que no merecemos, pero a través de Cristo Jesús. Y estando en Él nosotros somos dignos y podemos recibir esta gracia de Dios. Y no solamente la gracia, sino que la paz. Paz a vosotros, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quiere inundarnos, quiere llenarnos aún en los momentos más difíciles que nosotros podamos estar viviendo. Gracia y paz a vosotros, le dice el apóstol Juan a aquellos que iban a leer en primera instancia esta carta, estas iglesias, y a nosotros, a los creyentes de todos los tiempos. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. El Señor, nuestro Dios, siempre ha existido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la eternidad y hasta la eternidad, sin principio ni fin. Aleluya. Y aquí, en forma muy específica, nos está hablando del Señor Jesucristo, porque dice del que es y que era y que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? El Señor Jesucristo. Estamos esperando su venida. Espero que tú estés esperando la venida del Señor. La iglesia aquí espera su venida. La iglesia que realmente ama al Señor espera con ansias la venida del Señor. Amén. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí estos 7 espíritus, como mencionaba, es la manifestación. Recuerden que el número 7 se refiere a la plenitud de la obra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Pero también nosotros encontramos en el libro de Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11, que no lo voy a leer en este momento, está hablando de los 7 espíritus de Dios y menciona espíritu de sabiduría, espíritu de gracia, espíritu de conocimiento, etc. Entonces es la manifestación del Espíritu de Dios. Y ¿sabe lo maravilloso? Que nosotros como creyentes en Cristo hemos recibido ese Espíritu.
Tenemos ese espíritu de sabiduría, el espíritu de gracia, el espíritu de conocimiento. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos que dejar que ese Espíritu de Dios se manifieste a través de nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios quiere comunicarse a nuestro espíritu para revelarnos las cosas. Entonces tenemos que dejar que se manifieste. Qué maravilloso es esto, que Dios nos dio su Espíritu Santo. Nos selló con su Espíritu, nos llena con su Espíritu, y nosotros tenemos que procurar ser llenos del Espíritu constantemente. Así como tenemos la mente de Cristo, que nos dice el apóstol Pablo, también tenemos el Espíritu del Señor. Así que no estamos solos. Nunca permita que el enemigo lo atemorice, le baje su ánimo, lo deprima, haciendo sentir de que usted está solo o que usted está sola, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, tenemos al Señor Jesucristo, tenemos a Dios que nos dijo: no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios, del que era, del que es y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Jesucristo, el testigo fiel. Él fue el que vino a darnos testimonio de Dios. Yo no sé si usted recordará un pasaje donde Felipe, Juan capítulo 14, Felipe le dijo al Señor Jesucristo: muéstranos al Padre y nos basta. Se acercó al Señor Felipe y le dice: muéstranos al Padre, y ya con eso, ya estamos, como decimos nosotros, la hicimos. Pero el Señor le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Entonces el Señor Jesucristo vino a dar testimonio del Padre. Él vino a mostrarnos, y Él dijo: hablo todo lo que el Padre me muestra. El Padre y yo uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. El Señor Jesucristo era un testigo fiel del Padre. Amén. Y aquellos que sirvieron al Señor, que se entregaron a Cristo, también ellos fueron testigos fieles, al punto de que cada uno de ellos dio su vida por causa del Evangelio. Porque usted no daría su vida por una causa falsa, por una mentira, algo que usted sabe que es una mentira, que no es verdad. ¿Cómo va a morir por eso? Pero ellos murieron porque el Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor, era verdad y había impactado sus vidas. ¿Y el Evangelio del Señor no ha impactado su vida? ¿El Evangelio del Señor Jesucristo no ha cambiado su vida y su realidad y su eternidad? Entonces nosotros también somos llamados a ser testigos fieles. Amén. Amén. El testigo fiel, el Señor Jesucristo, el primogénito de los muertos. Es decir, nosotros sabemos que mucha gente murió y resucitó. Incluso en el Antiguo Testamento nosotros tenemos algunas historias de personas que murieron y resucitaron. Uno de esos fue, por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, donde Elías llegó y le pidió pan y agua, y ese niño, ese muchacho, ese jovencito murió. Pero Elías fue y oró por él y resucitó, volvió a la vida. También vemos el caso de Eliseo y de la otra mujer que tuvo un hijo que había nacido, y aquí hay una palabra del Señor para aquellos que me están escuchando, un hijo que había nacido por una palabra de Dios. El profeta Eliseo había dado una palabra a esa mujer que no podía tener hijos, y esa mujer pudo concebir en su vientre y tener hijos. Y ese hijo luego creció y de un momento a otro murió. Pero el profeta Eliseo fue y oró por ese muchacho, y el muchacho volvió a la vida. La palabra del Señor te dice, a ti que estás escuchando en este momento, que aunque tienes hijos por los cuales estás orando para que vuelvan al camino del Señor, porque son hijos que fueron nacidos y criados en la palabra de Dios, pero el Señor te dice: tú tienes que orar, tienes que declarar la palabra de Dios sobre sus vidas y declarar que ellos son
están vivos y el hijo pródigo vuelve al camino del Señor, aleluya, y el Señor va a llevar a cabo esa palabra, aleluya, porque dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice en Hechos capítulo 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor quiere traer vida sobre aquellos que están muertos o están adormecidos o enfermos espiritualmente, especialmente tus hijos, tus hijas. Así que ora al Señor, créele a Dios, no bajes la guardia. Aleluya. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos personas que volvieron a la vida. Y en el Nuevo Testamento también tenemos algunos que volvieron a la vida por la palabra y la oración, la palabra dada del Señor Jesucristo, por la palabra dada de los profetas de Dios, por los apóstoles, como como Pedro, que fue y oró por Dorcas, esta mujer que había muerto, era una sierva del Señor y volvió a la vida. Pero ¿sabe qué? Lázaro también. Pero todos ellos, después que volvieron a la vida, ellos volvieron en el mismo cuerpo natural y ese cuerpo iba a morir. Iba a llegar el momento que iba a morir. Entonces volvieron a la vida pero murieron. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el único que volvió a la vida para no morir nunca en un cuerpo glorificado. Entonces, por eso nosotros el mensaje de hoy le puse mirando la revelación del Cristo glorificado. Aleluya. Aleluya. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él no solamente es el testigo fiel, no solamente es el primogénito de los muertos, sino que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Soberano es una persona que tiene el dominio, el poder, la autoridad, la soberanía para hacer lo que Él quiere. Por eso que dice la palabra que lo que Él dice se va a hacer. Aleluya. Nosotros no tenemos que temer porque Él está en control. Él ve toda la foto, toda la película desde el principio al fin. Todas las cosas están en sus manos. Y si nosotros estamos en Cristo, dice la palabra que estamos escondidos con Cristo en Dios. Así que no tenemos que temer. Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y no solamente eso, sino que Él nos amó. Él nos amó como nadie nos ha amado en la vida, ni como nadie nos va a poder amar en la vida. Si tú has tenido una madre que te ha amado de una manera increíble, el Señor te ama más que esa madre. Si tuviste un padre que te amó de una manera sorprendente, que era capaz de hacer cualquier cosa para suplir tus necesidades, para demostrarte el amor y el cuidado que tenía, el Señor te ama más que ese padre. Él nos amó. Y no solamente nos amó, sino que por amor Él entregó su propia vida y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Su amor fue un amor más allá de puras palabras. Oh, sí, yo los amo mucho. No, sino que cuando era necesario, cuando fue necesario, siendo la única forma de salvación para nosotros, el que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y tomara nuestro lugar y muriera allí, Él lo mostró con creces. Si usted recuerda en los evangelios, llegó un momento en que el Señor orando le dijo al Padre, Padre, si es posible, porque recuerde que el Señor Jesucristo era completamente hombre y completamente Dios. Él sujetó su naturaleza divina en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, que esa copa de tristeza, de angustia, de dolor, no tuviera que pasarla, es decir, si hubiera otra forma. Pero fíjese la humildad del Señor, fíjese la negación del Señor, que Él le dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, estoy dispuesto a hacer todo lo que es necesario hacer para que la humanidad pueda ser redimida, para que tengan una oportunidad, una opción. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor hizo, nos amó, no solo en palabras, sino en acciones, porque nos dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y quién si uno justo dice,
se atrevería a morir por un justo? Sin embargo, Él murió por nosotros que no lo merecíamos. El justo muriendo por los injustos. Gloria a Dios, y nos hizo la justicia de Dios en Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí quiero enfatizar que aquí, más que el hecho mismo en sí de ser reyes, en el sentido que nosotros entendemos el reino, la traducción más correcta es que nos hizo un reino, ¿no es cierto?, y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros estamos en el reino de Dios. Él nos hizo parte del reino de Dios. Y Jesús es el Rey y nosotros somos un reino de sacerdotes. Y estamos en el tiempo de hoy llevando el Evangelio e intercediendo por la gente para que ellos puedan recibir el mensaje de salvación y alcanzar esa gracia de Dios como la hemos recibido nosotros, pero en el tiempo del milenio, ya que nosotros creemos que la Biblia nos habla de que va a venir un tiempo de 1000 años donde Jesucristo va a reinar con vara de hierro, nosotros vamos a estar allí reinando con Él y siendo sacerdotes para aquellas personas que vivan en ese tiempo. Por lo tanto, nos habla de un reino sacerdotal. Por eso también nosotros encontramos en el libro de Pedro que nos dice que nosotros hemos sido hechos real sacerdocio. Real sacerdocio. Y en Éxodo capítulo 19, versículo 6 leemos: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto no tiene nada que ver, y quiero enfatizar aquí, porque hay una teología que se llama la teología del dominio, donde se enseña que nosotros vamos a enseñorear en todas las naciones de la tierra y vamos a dominar, y entonces vamos a arreglar todas las cosas en la tierra y ahí el Señor va a venir. Fíjese usted que el libro de Apocalipsis nos está mostrando algo completamente distinto a eso. Por lo tanto, tenemos que entender que no tiene que ver en ese momento, en este momento, antes de que el Señor venga, que nosotros vamos a estar enseñoreándonos sobre las naciones. Hay que tener cuidado porque muchas veces la gente parte de allí y se desvía a otras ideologías que no son correctas. Nosotros nos vamos, estas cosas van a suceder, sí vamos a estar reinando, ¿no es cierto?, y siendo sacerdotes del Señor, pero eso va a ser en el tiempo del milenio, no antes. Y a causa de este sacerdocio real que el Señor nos ha dado, tenemos autoridad espiritual para pelear contra los poderes de las tinieblas en el nombre del Señor Jesucristo. Y allí podemos declarar la palabra del Señor, hablando con nuestra boca lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios dijo, nosotros lo tenemos que hablar. Porque si usted se fija, así como los niños pequeños muchas veces hablan lo mismo que sus padres hablan, así nosotros, como hijos de Dios, tenemos que imitarlo al Señor y hablar lo que la palabra de Dios habla, lo que Dios dijo. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, eso es lo que nosotros tenemos que declarar a todos los vientos, por todo lugar, que el Señor Jesucristo es Rey. Aleluya, Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros en Él y con Él vamos a reinar un día y vamos a tener ese dominio. Ahora tenemos ese dominio en el área espiritual. Pero no es para estar en una pelea, ¿no es cierto?, humana, natural, carnal en contra de los hombres. A veces es mejor quedarse callado en ciertas cosas y ganar un alma para Cristo que ganar en ciertos pensamientos que nosotros tenemos, ya sea de política o de otras cosas, y que un alma se pierda. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. A Dios el Padre y a Dios el Hijo sea el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Mencionábamos también que cuando el Señor viene con las nubes y todo ojo le verá, que la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, está dividida como en dos partes, o podemos entenderla en una división de dos partes. La primera refiriéndose al rapto de la iglesia, que va a ser algo
que no todo ojo le va a ver, sino que el Señor viene por su iglesia y dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser algo muy rápido, no todos lo van a ver. Pero luego, en esta otra parte de la segunda venida del Señor, cuando el Señor Jesucristo aparezca en gloria y majestad, entonces todo ojo le verá, dice la palabra del Señor, he aquí que viene con las nubes. El Señor Dios Todopoderoso, Él viene con las nubes. Y ese venir con las nubes, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que cuando la presencia de Dios descendía, muchas veces habían como nubes en el lugar. Y la presencia del Señor era tan fuerte que esa nube cubría la gloria de Dios. Porque si alguien veía al Señor, iba a morir. Porque la presencia santa de Dios, nosotros no la podemos entender, la magnitud de la santidad de Dios. A veces se nos olvida esto y tenemos que ubicarnos a nosotros mismos, que el Señor no es igual a nosotros en el sentido de que le tratemos como, mira, ya hace esto y hace esto otro y hace esto otro. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces tenemos que respetarlo. Sí tenemos confianza, como dice la palabra, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo, pero con respeto. Amén. Amén. Todo ojo le verá, ¿no es cierto? Y viene con las nubes. Y las nubes no solamente se refieren en el sentido físico, lo cual yo creo que va a venir con un tipo de nube física también que va a ser cubriendo esa gloria de Dios, y también con nosotros, los redimidos del Señor, porque dice que va a venir en un caballo blanco y con los ejércitos que le van a estar siguiendo celestiales, que también podrían entenderse como una nube de testigos, ¿ok? Y todos los linajes de la tierra, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, los que le traspasaron van a venir aquellos que son los judíos, los israelitas, los descendientes, que fueron los que en una forma entregaron al Señor para la muerte. No es que ellos son los culpables en el sentido único, no, porque el Señor murió por todos nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él fue llevado a la cruz por nosotros. Pero aquellos que físicamente, a los cuales dice la palabra en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, esos son los que van a estar mirando al que traspasaron. Y van a hacer lamentación. Y no solamente ellos, sino que todos los linajes de la tierra. Ahora, no todos los linajes de la tierra van a estar haciendo lamentación como un arrepentimiento, sino que producto de lo que el Señor y de los juicios que van a venir sobre la tierra, van a estar llorando y lamentándose, pero no se van a arrepentir. Lo vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, el Señor menciona aquí que Él es el alfa y la omega, es decir, la primera letra del abecedario griego y la última, la A y la Z de nosotros, y entre medio cubre todas las otras letras. Y cuando usted junta las letras, usted hace palabras, usted tiene un idioma, un vocabulario completo para mostrar cosas. El Señor Jesucristo es completo. Por eso lo menciona así, el alfa y la omega, es decir, Él cubre todo, el principio y el fin. Él lo cubre todo, no hay nada que pueda salir del control del Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, que quiere decir que tiene dominio sobre todas las cosas, tiene todo el poder, todopoderoso. Y usted sabe que esa palabra todopoderoso aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y 6 son en Apocalipsis. Es una afirmación de que el Señor es quien tiene todo el dominio real, que no, en ese tiempo estaba el emperador, pero no hay emperador o rey alguno que pueda ser mayor que el Señor Dios Todopoderoso. Y aquí nosotros, en el versículo 9 en adelante, nosotros entramos a ver la manifestación, la revelación del Señor Jesucristo glorificado. Dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí brevemente Juan nos dice por qué él está allí en la isla de Patmos,
Y miren una cosa interesante de Juan, del carácter de Juan, él siendo uno de los apóstoles y uno de los primeros discípulos del Señor, se presenta como Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. No se presenta yo soy el apóstol Juan, uno de los 12, no, sino que tiene una humildad para estar al mismo nivel. Y esto es algo interesante en los tiempos en que vivimos, donde tanta gente, aún dentro del pueblo de Dios, está más interesado en que le reconozcan sus títulos, en lugar de que le reconozcan como un siervo o una sierva de Dios, una persona, un hermano. La gente, yo he estado en reuniones donde personas le dicen a los congregantes, llámeme apóstol, llámeme profeta. Cuando los mismos apóstoles del Señor tuvieron más humildad que la gente que en este tiempo está en algunos de los ministerios, pero ha llegado el tiempo donde el Señor ha comenzado a limpiar su iglesia y aún los grandes nombres, los grandes ministerios, la gente reconocida ha estado cayendo y va a seguir cayendo porque no hay humildad en los corazones. Aquí dice Juan, vuestro hermano y partícipe vuestro en la tribulación. Soy hermano de ustedes y soy compañero de ustedes en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estoy en esta isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y aquí nos empieza él a describir. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es decir, él estaba allí en la presencia del Señor buscando de Dios cuando el Señor le habló. Nosotros tenemos que estar en el Espíritu. Por eso que nos dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. El Señor habla. La voz de Dios ha salido a la tierra y nosotros tenemos que tener oídos para escuchar. Por eso que el Señor Jesucristo dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11, y esa voz decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Esa voz de Dios estaba diciendo, habla. Y mire lo que dice, lo que continúa diciendo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas eran las palabras del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le estaba hablando a Juan y diciéndole, soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Amén. Tengo el control de todo. Y luego le da una orden, escribe. Entonces el libro de Apocalipsis fue escrito por una orden directa del Señor Jesucristo. Directa de la boca del Señor. Y me volví, dice el apóstol Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, oí 7 candeleros, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces él, cuando escuchó, se dio vuelta para ver, dice, en el fondo, ¿quién es el que está hablando? Para escucharlo un poco mejor. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y cuando se dio vuelta vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, ya voy a explicar porque la palabra lo explica más adelante, qué son esos candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa ropa que llegaba hasta los pies representa las ropas sacerdotales. Y ese cinto de oro representa la realeza. Entonces, cuando él se dio vuelta, él vio al Señor Jesucristo, porque nos dice la palabra aquí, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y usted sabe que una de las palabras que más al Señor, como a él le gustaba identificarse cuando él anduvo en la tierra, como el Hijo del Hombre. Usted lo puede leer en los evangelios. Él se presentaba como el Hijo del Hombre. Y aquí dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Es decir, él es sacerdote y nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero no solamente es el sumo sacerdote,
nuestro, sino que también Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía por el pecho un cinto de oro. Su cabeza, nos menciona aquí, y empieza la descripción. Esta descripción es muy parecida a la que hace Daniel en el libro de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que los puede leer en su casa, y Daniel capítulo 10, versículos 4 al 6. Está muy en línea con la descripción que vio el profeta Daniel. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Eran puros, eran limpios, pero también implicaba sabiduría, implicaba conocimiento. Como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Los ojos del Señor eran como llama de fuego que penetran. El fuego penetra, es como un láser, ¿no es cierto? El láser penetra. Sus ojos eran como llama de fuego. El Señor mira, por eso que cuando el Señor miraba y cuando el Señor nos mira, Él penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque Él nos mira y ve todo lo que hay en nosotros, ve nuestras necesidades, ve nuestros dolores, ve nuestro futuro, ve nuestros anhelos, ve todas las cosas. Él mira y Él conoce. Nos dice la palabra en los evangelios que el Señor miraba y no se confiaba de ellos, de muchos de los fariseos y de los escribas y de los saduceos, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Entonces la mirada del Señor penetra hasta lo más profundo. Por eso que nos dice también el libro de Hebreos, que todas las cosas delante de Dios están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Recuerde que Juan estaba en la isla de Patmos. Entonces, cuando él está hablando aquí también de que era como un bronce bruñido, el bronce en la Biblia nos habla del juicio, pero también nos habla de algo que es duro. Y recuerde lo que dice la palabra aquí, que él vio y en medio de esas 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Caminando, mirando, observando. El Señor está así en medio de las iglesias. El Señor está así en medio de la iglesia. Por eso que dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, Él está en medio de ellos, aleluya. Él está caminando, Él está paseándose, la presencia de Dios está en medio, aleluya, de todos aquellos que invocan el nombre del Señor con corazones sinceros, aleluya. Entonces nos dice aquí, la palabra del Señor, que sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, y en la isla de Patmos, yo que vengo de una ciudad, ¿no es cierto?, que es una ciudad costera, uno cuando se acerca al mar, uno siente las olas que están golpeando en contra de las rocas y dando fuerte. El apóstol estaba ahí en esa isla, esa era una isla rocosa, y estaban las olas dando. Entonces él pudo probablemente relacionar y dice, y su voz como el estruendo de muchas aguas, una voz potente, una voz fuerte, una voz que estaba allí y que producía algo, que estaba golpeando, porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca, dice Jeremías. Así es la palabra de Dios, está golpeando allí. Aleluya. Tenía en su diestra, a su derecha, 7 estrellas, que luego también va a explicar lo que es, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En el libro de Hebreos capítulo 4, nosotros podemos leer en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esa es la palabra de Dios, viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Jesucristo mismo es la palabra viva de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto era lo que el apóstol Juan estaba viendo, que era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo, la manifestación, la revelación del Señor Jesucristo glorificado. Y cuando le vi, versículo 17, muy importante, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es decir, se desplomó. Mire, era tan impactante lo que el apóstol Juan estaba viendo que cayó como muerto. Y el apóstol Juan era uno de los que había estado cerca del Señor, humanamente hablando, pero nunca le había visto a él de esta manera. Lo había visto como humano, nunca lo había visto glorificado, y al verlo glorificado no lo pudo resistir, su persona cayó. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas. Cariñosamente el Señor pone su mano derecha sobre él en señal de afecto, de protección, de fuerza, de consuelo, y le dice: no temas. Evidentemente Juan en ese momento estaba asustado, pero Jesús le da motivos para no temer. No temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Mire las palabras que el Señor le empieza a decir, y ya con esto vamos a ir terminando. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Es decir, yo soy ese Jesús que tú conociste de esa manera, pero ahora ya estoy siendo revelado. Ya no me vas a conocer más de esa manera, sino que me vas a conocer ahora revelado, glorificado. Y ese es el Señor Jesucristo que servimos nosotros. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. El que vivo, porque Él vive para siempre, y estuvo muerto. Él estuvo muerto, pero resucitó. Cuando el enemigo pensó que había vencido y estaban allí todos llorando afuera, el Señor Jesucristo salió de la tumba victorioso. Aleluya, y ganó la victoria por nosotros. Ese es el Señor que nosotros servimos. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Él experimentó la muerte por nosotros, pero venció a la muerte, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Él venció la muerte. El libro de Hebreos nos dice que el Señor tomó la autoridad sobre la muerte, porque muchos tenían miedo de la muerte, pero Él venció. Y nosotros como cristianos en Cristo, nos dice la palabra que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nuestro último respiro en esta tierra va a ser, por así decirlo, poniéndolo en estas palabras que podamos entender, nuestro primer respiro en la eternidad, con Cristo, con el Señor, para siempre. Aleluya. Con este Cristo glorificado, que tiene sus ojos como llama de fuego, que tiene sus pies como bronce bruñido, que tiene su voz como el estruendo de muchas aguas. Aleluya. Amén. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él conquistó la muerte y el Hades, son términos muy similares aquí en la idea, ¿no es cierto? La muerte lo entendemos, pero el Hades es donde se enterraba a las personas que morían, como decir la muerte y el cementerio. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de esta. Y aquí este versículo nos muestra la clave de todo el libro de Apocalipsis para poder nosotros entenderlo. Le dice el Señor Jesucristo a Juan: escribe las cosas que has visto. Es decir, ¿qué es lo que ha visto? Aquí estaba viendo una manifestación, una revelación de Jesucristo glorificado. Escribe las cosas que has visto, las que son. Los capítulos 2 y 3 le hablan a las iglesias, a las 7 iglesias,
en una forma muy especial y particular. Era lo que estaban viviendo. Existían esas 7 iglesias en ese tiempo. Escribe las cosas que has visto, las que son, y luego de ahí en adelante, del capítulo 4 para adelante, las que han de ser después de estas. Y ahí el apóstol comenzó a escribir todo lo que nosotros hemos leído en este primer capítulo. Y luego les explica el mismo Señor Jesucristo. Mire, aquí no hay que ir más lejos a otro capítulo. Aquí el mismo Señor Jesucristo le dice, versículo 20 y último, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, estos ángeles de las 7 iglesias se refiere no a ángeles en el sentido espiritual de ángeles como lo entendemos nosotros, una figura, ¿no es cierto?, generalmente con un vestido blanco, alas, no, sino que se refiere a los representantes. Un ángel viene de una palabra griega, ¿no es cierto?, que se refiere como mensajero, enviado, representante. ¿Por qué entendemos que no son ángeles en el sentido literal de la palabra? Porque Juan no le iba a estar escribiendo cartas para mandársela a los ángeles, a ángeles literales, sino que aquí se está refiriendo a los ángeles, a los representantes, a los que estaban a cargo de esas 7 iglesias, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces les dice las 7 estrellas, estos son los ángeles de las 7 iglesias, lo cual evidentemente no son ángeles literales, sino que son los enviados, los encargados de las iglesias. Podríamos decir los pastores, o podríamos decir los ancianos, ¿me entiende? Obispos, etc. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, allí le da la clave, porque el libro de Apocalipsis, las lecturas apocalípticas son simbólicas muchas veces, es decir, hacen uso de muchos recursos literarios como símbolos para poder llevar y convocar un significado mayor. Y aquí el Señor le explica, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros son las 7 iglesias. Y en esas 7 iglesias el Señor se estaba moviendo. Y en todas las iglesias, de todas las edades, el Señor glorificado se mueve y camina en medio de ellas. Amén. Bueno, vamos a